Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Dios. Quería confirmar si se me escucha y se me aprecia. En estos momentos voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio rápidamente a lo que es la clase del día respecto a lo que son las técnicas de litigación oral. ¿De acuerdo? Esperando de que todo se pueda apreciar, este, pueda se puede apreciar. Este, Listo, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre este curso. Un poco raro este curso. Este curso es demasiado subjetivo. En principio, como abogado litigante, como abogado que ha ejercido la defensa del Estado durante varios años, parece un poco raro tener un curso sobre litigación oral. ¿Por qué? Porque la litigación oral es la capacidad o la competencia. Entiéndase competencia como la capacidad de resolver problemas, ¿de acuerdo? Como la capacidad que tiene el abogado de defender sus casos, de defender su teoría del caso y de desenvolverse ante los órganos jurisdiccionales o ante el despacho del Ministerio Público. En principio no existe una receta, no existe un perfil, no existen técnicas fijas, establecidas, no existen fórmulas infalibles para poder litigar o para poder asumir un caso, por varias características. En principio, eh, los abogados no solamente deben tener una preparación jurídica, ¿correcto? Los abogados, en la medida de lo posible, tienen que tener una preparación humanista. ¿Esto qué quiere decir? Que el abogado no solamente debe saber leyes, jurisprudencia, no debe saber solamente actualización jurídica y llevar este tipo de cursos que son necesarios, hay que reconocerlo. El abogado es un constante o es un eterno estudiante, pero no solamente del derecho, sino de las ciencias humanas, ¿no? De los cursos de humanidades, de historia, sociología, filosofía, un poco de psicología y, ¿por qué no decir, hasta un poco de las ciencias naturales o ciencias biológicas o alguna especialidad o en una pericia determinada? ¿Por qué digo esto? Porque el abogado no solamente tiene que saber derecho y cómo aplicarlo, sino que también tiene que tener el criterio suficiente para saber cuándo y cómo aplicar el derecho. Y eso no te lo da sabiéndote de paporrete el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales o el nuevo Código Procesal Penal. Eso no significa que te sepas de memoria todos los principios o garantías de la Administración de Justicia que están consagrados en el artículo 139 de la Constitución. Definitivamente no, ¿de acuerdo? Ese es un primer dato, es un primer acercamiento. En otras palabras, para poder ejercer la defensa como abogado, tienes que tener un bagaje cultural muy amplio, que no solamente se enmarque en el conocimiento del derecho. De paporreta, todos nos podemos saber una que otra norma, de paporreta, pero el sentido común, el criterio, la oportunidad, la astucia de cierta manera positiva, ¿no? Puede ser mucho más valioso que el conocimiento. Por ejemplo, cuando asistes en calidad de demandado a un juzgado, estoy hablando de la parte civil, y llama el secretario y el demandante no se acerca, a ver, ¿qué conocimiento tienes que tener ahí? ¿No? Que si el demandante no está en el momento que se llama, obviamente se cae la diligencia. Es una especie de desistimiento en algunos casos y te pasas a retirar.
¿Eso significa conocimiento del derecho? Sí, ¿no? Pero también puede ser una oportunidad para demostrarle a tu patrocinado de que conoces las normas, porque cuando sale el secretario y dice, demandante, no ha venido, el demandado usted, y el secretario te va a mirar de pies a cabeza, ¿y usted qué hace acá? ¿Por qué no se retira? ¿No? Esa es una de las habilidades que debe tener el abogado, ¿no? Y prácticamente sin interponer ningún recurso, sin interponer ninguna apelación, ninguna articulación, como dicen algunos, puedes ganar el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un amplio conocimiento humano de las cosas. Si ves que el demandante no ha llegado en un proceso civil, obviamente ni siquiera te presentas, ¿no? Pero en fin, son temas, son temas que hay que tener presentes. Repito, un primer acercamiento es que el abogado es un eterno estudiante no solamente del derecho, sino que trata de tener un gran bagaje cultural, número uno. Número dos, adiestrar el sentido que muy pocos seres humanos adiestran. ¿Y cuál es? El sentido común, ¿no? Aunque parezca mentira, el sentido común es el más difícil de ejercerlo, porque eso implica lógica, eso implica predicción, eso implica saber las consecuencias de determinados actos, ¿no? Saber un poco de casuística, causa, acción y reacción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué otro elemento importante tiene que tener? Ser sincero con su patrocinado. Yo no he venido a enseñarles cómo se gana un caso, ¿no? Hay, nadie está vendiendo cebo de culebra al decirles a ustedes, sepa cómo ganar un caso. Cuando tu patrocinado es un delincuente líder, cabecilla de una organización criminal, tú vas, te apareces y dices, yo mismo soy, yo te saco inocente, ¿no? O eres abogado de un procesado por narcotráfico y también te comprometes con él y le dices, ¿sabes qué? Yo mismo soy. Yo conozco al juez, al secretario, al fiscal y finalmente a tu patrocinado le dan de 20 a 25 años. Y en algunos casos hemos visto abogados que por avesados terminan pagando con su vida tamaña afrenta, ¿no? Por lo tanto hay que ser también sinceros, también hay que ser honestos. Es preferible muchas veces perder un cliente, ¿no? Que perder la tranquilidad emocional de una persona, ¿no? Muchos abogados creen que el caso de sus vidas los va a catapultar como un excelente defensor ante el foro. Y no es así, no es así. Hay que ser sinceros. Muchas veces la teoría del caso no solamente significa que tienes que formar una estrategia de defensa que busca la absolución de tu patrocinado, sino también podría ser tranquilamente buscar de que las penas puedan ser menores, que las reparaciones civiles no sean tan onerosas, de que eventualmente las pérdidas patrimoniales o las consecuencias accesorias tengan menos impacto, ¿de acuerdo? Eso hace un buen abogado. Y muchas veces un buen abogado tiene pocos clientes, porque tiene que saber, tiene que discriminar y saber qué casos puede defender y qué casos no puede defender. Si tú tienes a un cabecilla, un líder de una organización criminal y sabes que vamos a tratar de que esto sea lo menos impactante porque hay tal prueba, tal colaborador eficaz, tal testigo protegido, tal óbice, operativo de vigilancia y seguimiento, tienes estas pruebas en tu contra. ¿Qué abogado sería capaz de decirle a su patrocinado te voy a sacar absuelto? ¿No? Entonces, por eso hay que ser realistas. Por eso hay que ser realistas. Ojo, el líder de una organización criminal tiene derecho a una defensa, desde luego, por un principio fundamental, un principio básico. Cualquier delincuente finalmente es un ser humano
Y la dignidad es consustancial al ser humano. Por lo tanto, en un Estado constitucional de derecho, en un Estado democrático de derecho, todos tenemos derecho a la defensa. Todos, absolutamente todos. Y debemos ser respetados por eso. ¿No? Entonces, sí, hasta el delincuente más avesado tiene derecho a la defensa mientras viva. El día que muera, obviamente ya no es sujeto de derecho, vendría a ser objeto de derecho, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, no quiero entrar a Honduras porque entiendo que por ahí puede salir una pregunta que en lo personal no quisiera responder. Pero vamos a ver. Es el temario que vamos a ver hoy día. Los antecedentes, las generalidades, las etapas del juicio oral. Vamos a ver un poco cuáles son las características del nuevo modelo procesal penal, ¿no? Porque eso debemos saber, ¿no? Los alegatos de apertura, el tratamiento del caudal probatorio, el interrogatorio a testigos y también cuántas clases de testigos, ¿no? Existen tres clasificaciones generales, ¿no? Las objeciones, tipos de oportunidad, alegatos de cierre y estrategias de defensa. Una vez más, insisto, no existe la fórmula infalible para ejercer una defensa. No existe una fórmula de 2 más 2 es 4 y vas a tener el éxito como abogado defensor. No, no es así. Un abogado tiene que demostrar toda su pericia, toda su expertise, toda su inteligencia, y no me da vergüenza decirlo, toda su audacia para poder, dentro de lo correcto, dentro de lo ético, poder ganar un proceso. ¿De acuerdo? Muchas veces al fiscal se le vence un plazo, muchas veces al fiscal comete un pequeño error y ese pequeño error puede ser fundamental, o omisiones de la otra parte que puedan redundar en beneficio de tu teoría del caso, bienvenido, ¿no? Pero eso no es lo común, no es lo común. Los fiscales no están acostumbrados a cometer errores. No puedes tú acudir a la leguleyada, ¿no? Y finalmente, como dicen los abogados trejos, pues los abogados antiguos, ¿no? Un abogado nunca debe decir no sé, ¿no? Un abogado nunca debe decir no sé. El abogado tiene que decirle a su cliente, nunca, nunca le puede decir no sé. ¿Qué tiene que decir el abogado? No se preocupe. Eso es lo que tiene que decir el abogado finalmente, ¿no? No se preocupe. Porque justamente el abogado no solamente en términos generales defiende las causas justas, sino que también defiende de que o también en el fondo es un garante de que con su trabajo, con lo que despliega el abogado en su defensa, es un garante de que la imposición de alguna decisión jurisdiccional esté enmarcado dentro de los parámetros de lo justo, de lo legal, de lo constitucionalmente correcto y exento, libre de arbitrariedad. ¿De acuerdo? Ese es más o menos el temario que vamos a ver el día de hoy. Pero, ¿no? Rápidamente, después de este prolegómeno, vamos a ver los antecedentes. Bueno, pues todavía tenemos los rezagos a través de los juzgados liquidadores o salas liquidadoras de los famosos procesos a través del Código de Procedimientos Penales de 1940, donde prácticamente había una especie de eh, proceso mixto. ¿Por qué proceso mixto? Porque no había división de roles, ¿no? Era inquisitivo y era acusatorio. ¿En qué consistía eso? Era un proceso mixto porque el fiscal investigaba, pero el juez también podría hacer actos de investigación. El juez inquiría, ¿no? O si no, el fiscal justamente en el momento de la acusación fiscal pedía ciertos actos de ejercicio probatorio. Sin embargo, dentro del juzgamiento del juicio oral, el juez podía de oficio inquirir la práctica de nuevos elementos o nuevas prácticas probatorias, incluso hasta periciales,
Muchas veces se ha dado casos de que el juez le ha enmendado la plana a los fiscales diciendo, ¿sabes qué? Te faltó esta pericia, la actuamos de esta forma. Ofíciese a tal sitio, córrase traslado y pídase la actuación de tal pericia porque se le olvidó el fiscal, ¿no? Eso era antes. Ahora no es así. Ahora estamos en un modelo acusatorio adversarial, correcto, que es lo que vamos a ver. Y ahí tenemos prácticamente los antecedentes al nuevo modelo procesal penal. Tenemos el famoso decreto legislativo 17, 17.110, dado en noviembre de 1968 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, donde más o menos nos habla de que existen normas, o sea, que los juicios orales o el juzgamiento, la investigación y juzgamiento de algunos delitos tienen que ser improrrogablemente dentro de los 90 días, ¿no? Y el fiscal hacía actos de investigación, pero si faltaba el juez podía coadyuvar. Correcto. Después tenemos el famoso decreto legislativo 124 de 1981, por el cual prácticamente se disponía de que los delitos de menos gravedad podrían tener carácter sumario, o prácticamente se creaba el proceso penal sumario, ¿no? Y que prácticamente estos podían ser investigados de manera más célere. Finalmente tenemos la ley 26.689 que establecen delitos cuyos procesos se tramitarán por la vía ordinaria, tales como el parricidio, el asesinato, la violación de la libertad personal, la violación de la violación de la libertad sexual. Todos estos delitos tenían un mecanismo para ser juzgados. ¿Cuál era? El proceso ordinario dentro del parámetro del Código de Procedimiento Penal. Como hemos dicho hace un momento, esas son las características del proceso antiguo, ¿no? Mientras más rápido se investigue, más pronto es la justicia. Y si al fiscal le faltan pruebas, el juez puede investigar, ¿no? Por lo tanto, el juez investigaba, establecía elementos probatorios y lo que él hacía le servía para formarse un criterio que finalmente conducía a una sentencia. Y tan activo era el rol del juez que se omitía la oralidad y se privilegiaba la escrituralidad, ¿no? Y finalmente el juzgamiento era un proceso formal, era un saludo a la bandera. Hoy ya no es así. Hoy tenemos el sistema acusatorio que prácticamente proviene de larga data, desde los griegos, ¿no? Hasta el tema de los romanos. Eso ya lo hemos visto en algún momento, ¿no? Prácticamente con la aparición de la Santa Inquisición o de la Inquisición a través de la Iglesia Católica, ¿qué hacían? Los sacerdotes investigaban y dictaban penas y sentencias. Y cuando querían castigar con la muerte, aplicar castigos físicos, los entregaban al brazo secular de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el sistema inquisitivo hacía de que el juez tomara parte de la investigación. Y al tomar parte de la investigación, viciaba su percepción de las cosas, ¿no? Tomaba partido ya sea por el acusado o por la víctima, ¿no? Y esto afectaba obviamente el tema de la igualdad de armas. En cierta forma se violaba el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, ahora el sistema acusatorio nos trae todo un nuevo, todas unas nuevas categorías para poder entender el sistema acusatorio, ¿no? O el nuevo modelo de juzgamiento. El juez no puede efectuar actos de juzgamiento porque, repito, viciaría su percepción, viciaría su imparcialidad y esto atentaría en cierta forma contra el principio del juez natural, del juez imparcial. Por lo tanto,
la figura de la investigación ya no está en el juez, sino se traspasa al representante de la sociedad, el Ministerio Público, el fiscal, quien se concibe, se constituye así como el titular de la acción penal, el director de la investigación. Y por lo tanto, el director de la investigación, cuando quiere aplicar justamente un castigo a una persona, no lo puede hacer él, se lo tiene que pedir al juez. Y al pedírselo al juez, tiene que justificar por qué se debe castigar o no a una persona. Y esa justificación se convierte en otro principio fundamental, el principio de imputación necesaria. ¿No? Finalmente, así como existe el tema de imputación necesaria, también existe el derecho a alegar, el derecho a contradecir, el derecho a prácticamente, creo que se perdió un poco la... Ok, perdón, nos distrajimos un poco. Me avisan, por favor, si es que se interrumpe el audio, creo que se hace un momento, ¿no? Hemos dicho que justamente, así como el fiscal tiene la obligación de acusar, pero acusar de manera sustentada, a lo que se llama el principio de imputación necesaria, la defensa, la otra parte, tiene el derecho de defenderse, de alegar, de contradecir, de retrucar, de negar, ¿no? De contradecir las acusaciones fiscales, pero también tiene el mismo derecho a acceder a medios probatorios, a acceder a plazos, a tener las mismas condiciones que tiene el fiscal para acusar. A este principio se llama el principio de igualdad de armas. Mientras antiguamente la inocencia tenía que demostrarse, hoy la inocencia se presume. Por lo tanto, toda persona sometida a juicio es considerada inocente hasta que la sentencia final, ya sea en primera o en segunda instancia, la sentencia final declare lo contrario. Por lo tanto, cuando una persona está premunida o asiste como imputado ante el juicio oral, se le considera inocente, pero por lo tanto el fiscal está obligado a demostrar que es culpable. ¿Y cómo demuestra que es culpable una persona? Con la prueba. Por lo tanto, la carga de la prueba corresponde al fiscal. ¿Correcto? Esto es la regla general. ¿Existen excepciones? Desde luego. Claro que existe una excepción. Y una de las excepciones con respecto a la carga de la prueba, en el cual vemos existe la carga de la prueba dinámica, es en los procesos de extinción de dominio. ¿No? Los procesos de extinción de dominio, la carga de la prueba es dinámica. Eso lo veremos en su oportunidad si es que alguna vez nos invitan a volver a tocar el tema de extinción de dominio. Que en principio, el proceso de extinción de dominio rápidamente es el proceso especial autónomo con el cual el Ministerio Público emplaza a las personas a demostrar el origen ilícito de su patrimonio. El fiscal dice, tu patrimonio es ilícito porque no tienes tú cómo demostrar los signos exteriores de riqueza. Por lo tanto, el que tiene que demostrar la legalidad de su riqueza es el emplazado. Y el emplazado tiene que demostrar que lo que tiene es de origen ilícito, que lo ganó honradamente, que lo ganó con el sudor de su frente. ¿Se dan cuenta que aquí no existe el tema de presunción de inocencia? Por una sencilla razón, porque no se juzga a la persona, sino el origen legal de los bienes. Es decir, se ataca patrimonialmente y no personalmente en estos casos. Por eso que hablamos de la carga dinámica de la prueba. ¿De acuerdo? Otro de los temas que tenemos que ver son las características del nuevo sistema acusatorio, ¿no? Como hemos dicho hace un momento, existe la famosa determinación de roles. ¿En qué consiste la determinación de roles?
lo que dijimos hace un rato, la separación de funciones. El fiscal tiene la carga de la prueba, el abogado defensor tiene la capacidad de defender, de contradecir. Existe la figura del actor civil, antiguamente parte civil o agraviado, eventualmente, ¿no? Y finalmente el juez deja de investigar y se dedica al juzgamiento. Esa es la primera característica del sistema acusatorio, la separación de roles, la separación de función. El fiscal acusa, la defensa, valga la redundancia, defiende, la parte civil alega su derecho o su resarcimiento patrimonial y el juez solamente juzga, no investiga, ¿no? Antiguamente investigaba, ahora ya no. Por lo tanto, al existir esta determinación de roles, el Ministerio Público se erige como como la principal voz cantante en el juzgamiento. ¿Por qué? Porque aparece con protagonismo al convertirse en el director de la investigación, en el titular de la acción penal. Y es quien liderará justamente con la policía, los fiscales adjuntos y algunos peritos, justamente la estrategia final que demostrará su teoría del caso. En este caso, valga la redundancia, en este caso, la culpabilidad del imputado. ¿Correcto? ¿Qué cosa adquiere el juez? El juez solamente ve la legalidad, el control de las garantías, el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos procesales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también controla a través de ciertos mecanismos como son tutelas de derechos, controla que el fiscal no pueda actuar con arbitrariedad, con abuso, ¿sí? Con abuso del derecho, ¿no? Que atente contra la dignidad de los imputados. Por lo tanto, el juez asume una función de control de garantías. Otro de los temas que debemos tener en cuenta es que el proceso penal común se divide en tres partes. ¿Cuáles son estas tres partes? La investigación preparatoria, que tiene dentro de sí la investigación preliminar, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento, donde el rol protagónico del fiscal solamente se concentra en la etapa de la investigación preparatoria, ya sea la investigación preparatoria propiamente dicha o como la investigación preliminar, ¿no? La segunda y la etapa intermedia, que es el control de la acusación y el juzgamiento, justamente la dirección le corresponde al juez. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa puede haber? Que el fiscal solicita las medidas coercitivas, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas coercitivas? Pueden ser personales o reales. Personales, comparecencia restringida, arresto domiciliario, prisión preventiva, impedimento de salida, reglas de conducta. Medidas reales, puede ser decomiso, puede ser embargo preventivo, puede ser incautación, puede ser congelamiento de fondos o bloqueo de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se ve? Justamente se ven los principios de contradicción y el principio de igualdad de armas. ¿De acuerdo? Así como hemos dicho hace un momento, así como el fiscal tiene derecho a acusar, a imputar al acusado de la comisión de un delito, la defensa tiene derecho, en condición de igualdad de armas, de contradecir, ¿no? Y obviamente esto les da un pleno derecho de igualdad procesal, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no conoces estas cosas, ¿para qué te vas a meter a la litigación oral? Otro tema importante.
es justamente la garantía de la oralidad. La oralidad es la esencia misma del juzgamiento, ¿no? Ya los escritos farragosos, truculentos, puros pie de páginas, donde parasitando a Romagnosi, parasitando a quién, a Von Lis, a Belling, qué sé yo, a Peña Cabrera, a Roy Freire, no, a Ramón Arias, citas y citas. Perdóname, se supone que el juez debe saber todas las citas. El juez, por el principio del Jura Novit Curia, el juez debe haberse leído todas las enciclopedias sobre derecho penal, ya sea funcionalista, finalista, causalista, ¿no? Y tú todavía le pones en negrillas, ¿no? El subrayado es mío, o sea, tú descubres lo que quiere decir tal o cual autor de derecho penal, ¿no? O sea, tú sabes más que Belling, tú sabes más que Lis, o Borlis, ¿no? Más que Peña Cabrera. Eso ya se dejó de lado. Ahora tu habilidad, tu poder de convencimiento, tu capacidad y tu conocimiento de la teoría del caso es lo que prevalece. Porque el juez ya no va a leer los argumentos que puedas tener. Obviamente tú puedes presentar argumentos, pero esos argumentos tienes que sustentarlo en la oralidad. Y quizás el juez de buena gente ¿sabe qué? Este abogado dijo algo importante que no lo había tenido presente. ¿Dónde está su escrito? Seguro está acá. Bueno, si no está acá, no importa, está en la grabación. ¿No? Por lo tanto, deben tener presente que en este momento, la oralidad es lo principal. ¿Y qué tiene que hacer un abogado para que tenga un buen ejercicio de la oralidad? Obviamente la oratoria. En estos momentos, métete a un curso de oratoria, ¿no? Donde te enseñen el hoy, no, el ayer fue el ayer, el hoy es hoy, lo de mañana será mañana, algo así. O yo puedo, soy capaz, ¿no? Soy el iluminado, ¿no? No tengo miedo, me enfrento al futuro, mira el futuro. O sea, necesitas eso. Porque sí, porque muchas veces, sin caer en lo ridículo del histrionismo, ¿no? Existen muchos abogados, muchos fiscales que sus alegatos de oralidad prácticamente se convierten en artistas de teatro, ¿no? Y he escuchado argumentos que dicen, no, inmediatamente me sumerjo en lo profundo de las aguas del Código Procesal Penal, el principio de inocencia, que por aquí, y salgo refrescado y veo y me siento convencido de que mi patrocinador es inocente. O sea, ya llegan al rasgo o a niveles del ridículo, del ridículo. La oralidad no solamente es hablar bien, hablar con elegancia o hablar con propiedad. La oralidad también es convencer. Los grandes oradores de la historia no hablaban solamente bonito o no solamente demostraban lo que conocían. Los grandes oradores de la historia convencían. Así de sencillo, así de simple. No, pero yo he visto, ¿no? Y me refugio en el pensamiento del neocantismo, ¿no? O sea, el juez lo mira y le dice, este abogado, ¿qué le pasa, no? Muy lírico. Tenemos que tener en cuenta justamente ese tema, ¿no? Entonces, ¿es importante la oralidad? Sí. Recordemos que todas las personas tenemos un estribillo, ¿no? El mío puede ser y luego pasó el momento entonces vino el imputado, levantó la pistola, entonces
Y entonces todos tenemos un estribillo. Y parece mentira, el tema del estribillo también cansa. Cuando tú estás a cada rato, y vino después, y luego, y luego, y luego. Y si tú hablas con estribillo, con una frase que vas repitiendo como muletilla, obviamente estás quitándole, si no el 50%, el 40% de efectividad a tu argumento o a tu argumentación en la teoría del caso. Por eso es importante que todo abogado tenga conocimientos, si digo conocimientos básicos, estoy siendo buena gente, conocimientos plenos de lo que es la oralidad, ¿no? Lo de ayer fue ayer, lo de hoy es hoy y lo de mañana será mañana, ¿no? Saber incluso, bueno, hoy día por la pandemia, obviamente no podemos hacer nuestras ademanes, nuestros gestos, ¿no? Pero podemos hablar con propiedad, podemos masticar bien las palabras, ¿no? Pero ya en el foro, obviamente, uno puede admirarse, puede sorprenderse, puede preguntar. ¿Por qué? Porque a veces, si bien el histrionismo sirve para causar convencimiento, el histrionismo no puede ser ridículo, el histrionismo no puede ser patético, el histrionismo o la actuación del abogado en el juicio no puede llegar al ridículo o al hazmerreír. Tiene que saber convencer a los jueces de que el abogado está convencido de que su patrocinado es inocente. Y justamente la inocencia de las personas a través del principio de presunción de inocencia hace de que la libertad del imputado sea la regla en todo momento. Y justamente estamos yendo al punto 8, ¿no? La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. La prisión preventiva es la excepción, la última ratio. Hemos asistido a los 20 últimos años de la más triste historia del Perú republicano. Y hemos visto que muchas personas, muchos políticos, presidentes, han sido procesados por delitos de corrupción. ¿De acuerdo? Y como son personas políticas, o de gente dedicada a la política, enciende pasiones, ¿no? Genera odios y amores prácticamente enfermizos. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces los abogados decimos, tal político tiene prisión preventiva. Qué bien se hizo justicia, caramba. Ese tipo merece la prisión, ¿no? Y he escuchado a muchos abogados decir eso, ¿no? Y se están contradiciendo a sí mismos, porque los abogados debemos reconocer, debemos saber de que la prisión preventiva o la prisión momentánea es la última ratio. El único momento en que el imputado, salvo casos excepcionales, en el que el imputado debe ir a prisión es con una sentencia condenatoria y siquiera con condena efectiva, ¿no? Repito, pero como el elector peruano es emotivo, cuando ve un político en la cárcel o que va a ser extraditado, le sale prácticamente los sentimientos más horrendos y dice, está bien que lo traigan de las orejas, que lo sientan. Y olvidamos, repito, de que la prisión preventiva es la última ratio en aplicación de la justicia, ¿no? Porque somos así, porque somos así, porque somos viscerales, somos emotivos, somos vengativos, ¿no? Y después tenemos justamente el tema de la preclusión, las famosas diligencias irrepetibles y que pueden ser improrrogables, ¿no? Porque justamente son necesarias y demuestran que las diligencias de actuación probatoria son importantes en su momento y que están constituidas por un tiempo y que pasado ese tiempo pueden constituir un acto de preclusión. Se puede repetir
excepcionalmente, ¿no? Otro de los últimos temas es la reserva, el secreto de la investigación. Según la ley de acceso a la, según la ley de acceso a la información, transparencia y acceso a la información pública, existen, a ver, aquí hay que hablar sobre el acceso a la información pública. En principio, toda información que tiene el Estado es pública, salvo tres excepciones: la de intimidad personal, las excluidas por ley y los temas de seguridad nacional. ¿De acuerdo? Eso es secreto. Si el Estado tiene información de intimidad personal, información excluida por ley o información de seguridad nacional, nadie tiene por qué accesar o tener acceso a ella. Perdónenme el verbo accesar. Nadie tiene derecho por qué meter las narices. Uno de esos derechos de la intimidad, por ejemplo, es el secreto bancario, la reserva bursal. Y en el mismo rango está la investigación preparatoria. Es secreta. Solamente las partes pueden conocer la investigación preparatoria. Pero Alejandro, me dirán, ¿y por qué la prensa sale y dice, no, colaborador eficaz dice que le dio su tamalito a tal político, o su loncherita, o su tupper, ¿no? O su quincón, o su momia, porque recuerden que también hasta momias tienen maletines de dinero, ¿no? Eso no afecta el derecho de la intimidad. Es algo discutible, porque efectivamente el Ministerio Público, y eso nadie lo puede discutir, el Ministerio Público es el que filtra la información. El Ministerio Público es el que filtra la información cuando dice, no, acusado, testigo eficaz o colaborador eficaz del caso Odebrecht dice que tal político recibió tanto. Según la ley, eso es secreto. Y ustedes me dirán, ¿y por qué la prensa lo publica? Porque hay una discusión en estos momentos sobre el tema de libertades. ¿Qué es más importante? ¿El honor de las personas o el conocimiento de la opinión pública de cómo va un proceso? Y con eso, la libertad de expresión y difusión, la libertad de prensa, de libertad de investigación. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si bien se establece la reserva del secreto de la etapa de investigación preparatoria, incluso la investigación preliminar, no se sorprenda que mañana más tarde, por la naturaleza del caso, esto salga a la prensa, porque así es. Y ustedes dirán, violan el secreto y el honor de mi patrocinado. Y alguien te dirá, sí, pues, porque más importante que el honor de tu patrocinado es que la opinión pública esté informada. Así te van a responder. Y si dices lo contrario, atentas contra la libertad de expresión, atentas contra la libertad de prensa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y para terminar, tenemos justamente un nuevo modelo de organización, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Estamos hablando de los despachos corporativos. Los despachos corporativos tienen un coordinador, en algunos casos un juez coordinador o un fiscal coordinador que ve temas administrativos y de distribución de la carga procesal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos jueces de investigación preparatoria, jueces unipersonales y tenemos el colegiado. Por eso que debemos tener en cuenta de que así hay una nueva organización administrativa al interior, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, ¿no? Los despachos corporativos. Está en la primera sala, está en la primera fiscalía, segundo despacho. Tercera fiscalía, primer despacho. O sea, lo que pasa es que son conjuntos de fiscales que se van repartiendo la carga procesal. Así de sencillo, así de simple, ¿no? Para justamente evitar el direccionamiento, ¿no?, de las causas.
y tratar de buscar una mayor imparcialidad. Eso ha traído el nuevo sistema acusatorio y es lo que debemos tener en cuenta al momento, al momento de poder establecer el tema de la litigación oral, ¿no? Porque es importante tener herramientas para la litigación oral. Lo que aquí se les va a dar son herramientas, son ideas, se les va a guiar y se les va a dar un norte. No se les va a dar la receta, no se les va a dar la fórmula, no se les va a decir, por la zarita, esta es la tapa. Eso no se les va a decir bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna, por una sencilla razón, porque cada abogado tiene un estilo propio. Y si no tiene un estilo propio es porque es vago, es un mal abogado, o en el mejor de los casos, no ha descubierto su estilo de litigar. En el mejor de los casos. Y la litigación se aprende copiando, por imitación, ¿no? Pero también, como dicen, es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Esa es justamente la capacidad de litigar que tiene todo abogado. Acabo de decir hace un momento que muchas personas no ejercen el más mayor o el más importante de los sentidos, el sentido común. Hay mucha gente que no tiene dos dedos de frente. Y es por eso que tenemos que justificar la existencia de este tipo de cursos. Porque a los abogados no le podemos decir, esta es la receta para que el asesino serial que defiendes sea declarado inocente. Jamás. Eso sería absurdo. ¿No? Eso sería absurdo. ¿No? Curso, ¿cómo absolver a tu violador? Patético. Inaceptable bajo de cualquier punto de vista. Por lo tanto, justamente las técnicas de litigación oral permiten al abogado potenciar sus destrezas de litigación para enfrentar y afrontar el juicio oral y la prueba. Porque no solamente tienes que convencer al juez, contradecir al fiscal, sino también tienes que enfrentarte al caudal probatorio que hay. Y ese caudal probatorio está conformado por testigos, por peritos, por pericias, por declaraciones testimoniales, por pericias grafotécnicas, por pericias balísticas, por fotografías, por videos, por pruebas anticipadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es como la teoría del conocimiento. ¿Cuál es el gran debate de la teoría del conocimiento? Quiero ser un poquito epistemológico aquí. ¿Cuál es el debate de la teoría del conocimiento? Sencillo. ¿Qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? No, así no es, eso no dice. ¿Qué es lo primero? ¿El yo o el ello en mi entorno? ¿Cómo capto el entorno siendo yo? ¿O yo soy parte del todo? Por lo tanto, aquí viene justamente la diferencia entre materialistas e idealistas. Los materialistas dirán, yo soy parte del ello, ¿no? Yo soy parte del ello. Por lo tanto, me transformo con el ello y desaparezco con el ello. ¿Qué dirán los idealistas? Yo conozco al ello. Y si conozco al ello es porque alguien me permite conocer el ello. Y hay un orden. Por lo tanto, puede existir un Dios. Toda la teoría del conocimiento a grandes rasgos. Por lo tanto, es como la teoría del conocimiento. ¿Qué conoces primero? A través de la experiencia, a través de la razón. ¿Cómo tú puedes encuadrar una prueba? ¿Cómo puedes atacarla? ¿Responde o no responde la realidad? ¿Guarda o no guarda la formalidad? ¿Se respetó la cadena o no se respetó la cadena de custodia?
Todo eso debes conocer como abogado, ¿no? Por eso es importante el tema de la justificación del entendimiento. ¿Por qué? Porque una de las herramientas fundamentales de tu defensa es la teoría del caso, ¿no? ¿Y qué es la teoría del caso? Justamente tu estrategia de defensa, el cual tiene 3 niveles de análisis y tienes que entenderlo. La teoría de los hechos o la teoría fáctica, cómo ocurrieron los hechos. Y aquí tienes que ver todo lo que es la teoría de la imputación, ¿no? La imputación objetiva, ¿no? Saber que el delito es acción típica, antijurídica, culpable, y que la acción puede ser acción y omisión, y que la tipicidad puede, y que el hecho puede tener alguna causa de ausencia de tipicidad, ¿no? O que el hecho, si bien es típico, no es antijurídico. ¿Por qué mataste a alguien? Lo maté en legítima defensa, por ejemplo, ¿no? Son hechos fácticos, ¿no? Acción típica, antijurídica, culpable. Si actuaste con dolo, con culpa, con negligencia, impericia, imprudencia, si la norma o el supuesto o de hecho te exigía en esos momentos actuar de otra forma, ¿no? O pudiste haber actuado de otra forma, o tuviste una percepción equivocada de la realidad, de error de prohibición, o error de tipo, no sabías, ¿no? Todo eso es parte de la parte fáctica. Y aparte viene lo que hemos dicho hace un momento, la teoría jurídica o teoría del derecho aplicable. Diferencias entre lo que es imprudencia, negligencia, impericia, si existen o no causas de justificación, si actuaste en estado de necesidad. Todo eso tienes que saber tú como estudiante o como abogado. Y finalmente, cómo estos dos aspectos, el aspecto fáctico y el aspecto jurídico, se basan o se engarzan con la base probatoria. ¿Qué es lo que tienes tú para sustentar la parte fáctica y la parte jurídica? La prueba. Esos son temas que debes tenerlo presente sí o sí. Sí o sí lo tienes que tener presente. ¿De acuerdo? Es por eso que una vez que tengas tu teoría del caso, podrás entender cómo puedes ejercer la defensa. ¿Y dónde se ejerce justamente la teoría del caso? ¿En la etapa de investigación preparatoria? No, en la etapa de investigación preparatoria tú estás formando la teoría del caso, ¿no? Tú ya tienes una preteoría, un supuesto de defensa y tienes que trabajar. ¿Y qué necesitas? Necesito tal testigo, necesito tal documento, necesito tal pericia psicológica, necesito tal pericia contable, necesito tal fotografía. Estás construyendo en la etapa de investigación preparatoria, incluso en la etapa de investigación preliminar, estás construyendo tu base probatoria. Porque la base probatoria finalmente te va a sustentar lo que es la base fáctica y la base jurídica, o el análisis fáctico y el análisis jurídico, ¿no? Es por eso que debes entender que las técnicas de litigación oral, para pelear oralmente con otras personas, tienen que basarse en las etapas previas, en lo que vas a construir. En puridad conceptual, la litigación oral es la capacidad de litigar en el juicio oral. Pero para litigar en el juicio oral has tenido que construir tu teoría del caso. ¿Y dónde la has tenido que construir? En la investigación preparatoria o en la investigación preliminar, incluso en la etapa intermedia. Vas poniendo los bloques de tu defensa.
y tienes que ser proactivo. Yo detesto esos abogados que dicen, no, tranquilo, no pasa nada, no tienen pruebas. No, no tienen pruebas. Y hay abogados que dicen, no, y tú les pagas a los abogados o los abogados cobran por no hacer nada. Porque dicen, no, es de difícil de probar. Y el fiscal va trabajando libre, tranquilo, y tiene una teoría del caso bien sólida, bien sustentada, y al frente que tiene un abogado que se cruzó de brazos, que se quedó en el principio de presunción de inocencia, punto. No hay que hacer nada, que te demuestre. Y finalmente el abogado, el fiscal demuestra lo contrario. Imagínense. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso, no? Esos abogánsters, que tú le pagas por no hacer nada. No, no es necesario. Siempre tienes que ser proactivo. Efectivamente, el principio de presunción de inocencia hace que el fiscal demuestre tu culpabilidad, pero eso no significa que el abogado deje de trabajar su base probatoria. El abogado también debe, de cierta forma, tener la iniciativa de hacer más pesada la carga probatoria del fiscal. ¿Ya? Y por eso que tiene que ser proactivo. Hacer más pesada la carga probatoria del fiscal. ¿Cómo? Tomando la iniciativa, pidiendo ejercicios probatorios, pidiendo testigos, pidiendo documentos, pidiendo testimoniales, caudal documentario. Finalmente, ¿qué son los testigos de idoneidad? ¿No? ¿Qué son los testigos de idoneidad? Justamente gente que dice, no, sí, fulano es inocente, mansa paloma, no, no mata una pulga, no, pan de Dios, todo el mundo se lo quiere comer, pan de Dios es. Con eso ya estás haciendo más pesada la carga probatoria para el fiscal. Por lo tanto, el día que digas, ¿sabes qué? No hay que hacer nada y dejarle todo el trabajo al fiscal, eres un mal abogado. Busca hacer más pesada la carga de la prueba al fiscal. Depende del caso. Un memorial de los vecinos, testigos de idoneidad. De chiquito era un angelito, certificado de buena conducta, ¿no? ¿Qué sé yo? Siempre hay cosas por demostrar. Yo he visto, repito, abogados que dicen, no, tranquilo. A ver, en el juicio oral vamos a ver. Y cuando llegan al juicio oral, el abogado no tiene tiempo para actuar absolutamente nada. Sean proactivos. Por lo tanto, en las etapas previas del juicio oral, tales como la investigación preparatoria, vas colocando tus ladrillos. Y en la etapa intermedia le vas quitando los ladrillos que ha puesto el fiscal. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Para eso te pagan, ¿no? Para eso te pagan. Por lo tanto, ya hemos visto acá que la investigación preparatoria y la etapa intermedia, que es el control de la acusación, el abogado tiene que tener siempre una actitud proactiva. Mínima, por lo menos que presente un escrito, que pida una actuación probatoria, algo. Porque eso va a centrar justamente la capacidad de poder debatir en el juicio oral. Le va a dar herramientas probatorias que demuestren su teoría del caso. ¿De acuerdo? En ese sentido, nuevamente vamos a conocer, ya hemos visto cuáles son las etapas previas. Hemos dicho que las etapas previas son la etapa de investigación preparatoria, que incluye la etapa de investigación preliminar, y la etapa intermedia, que es justamente el control de la acusación.
Hemos dicho, en la investigación preparatoria el abogado defensor pone su ladrillo para construir su teoría del caso. Y en la etapa intermedia le quita el ladrillo al fiscal. Así de sencillo, así de simple. Bueno, vas limpiando el camino. Pueden existir convenciones probatorias, qué sé yo, ¿no? Y ahora vamos a ver rápidamente, ya entrando de lleno, entrando a la carne, lo que es las etapas del juicio oral, ¿no? Estamos hablando del juicio oral ordinario. Ojo, ¿de acuerdo?